Ministro de Salud realizó una rueda de prensa en donde mencionó que desde el 2011 no se había aumentado la UPC en base a la inflación. Y además también señaló varias irregularidades por las cuales la UPC se tuvo que ajustar precisamente a la inflación y no con los datos de la EPS, ya que estos estaban sin cierre financiero, tenían aumento de las reservas técnicas, también había gente que cobraba las personas fallecidas y también discrepancias en los datos presentados ante la superintendencia y también la presidencia de la República. La pregunta, doctor Alfredo, es ¿usted qué opina sobre este informe que ha sacado el Ministerio de Salud de Ladres y también la polémica que ha generado el aumento de la UPC? Bueno, recuerden ustedes que cuando el gobierno nacional anunció el incremento que iba a tener la UPC, y que la UPC es la unidad de pago por cápita, ¿ya? Es decir, el gobierno nacional recauda todos los recursos para financiar el sistema de salud. Esas son las contribuciones que hacen los trabajadores que cotizan a salud, pero también son las rentas territoriales y principalmente son recursos del presupuesto general de la nación. Estas son las fuentes principales de financiación del sistema de salud y como son principalmente recursos públicos los maneja el gobierno central que los recauda, pero se hace a través de un mecanismo que se implementó desde la ley 100, desde hace 30 años, a través de lo que es llamado un modelo de aseguramiento que le entrega un aporte, una unidad de pago por cada afiliado que tengan las EPS. De tal manera que si una EPS tiene un millón de afiliados, le entregan un monto por cada uno de esos afiliados. Esa UPC es una generalidad que a veces se modifica dependiendo los factores de riesgo que tenga la población atendida. Si es una EPS que tiene una población mayor, entonces se saben que tienen mayores riesgos de salud y entonces por esa población le incrementan. O si es población en zonas dispersas, saben que se vuelven más costosas las atenciones, entonces le incrementan un poco ese valor promedio general. Pero lo concreto es que ese incremento de la UPC lo hacen sobre la base de información que dan las EPS, que son los que causan el gasto y ordenan el gasto. Y que esa información, para calcularla del 2025, se tenía que hacer con información de un año ya causado. Y el año ya causado no era el 2024, sino el 2023. Y que cuando van a ver la información, entonces se encuentran con todo tipo de fallas, de inconsistencias, pero incluso con información que uno podría decir que raya en lo penal. ¿Cómo así que una EPS reporta procedimientos que en promedio un precio de referencia puede ser alrededor de 4 millones de pesos como una colostomía de vía abierta y que hay EPS que reportaron que hicieron pago hasta de 786 millones de pesos? Es decir, un incremento de más del 20.000% por encima del precio de referencia. De tal manera que cuando las EPS estaban dando esta información de esos costos tan elevados de procedimientos, cuando el precio de referencia está tan por debajo, cuando empezaron a dar datos de aumento de la frecuencia de uso, es decir, como si sus afiliados hubieran empezado a demandar más servicios, pero cuando lo fueron a contrastar con lo que son los RITs, que son los registros individuales de prestación de servicios, resultaba que las frecuencias de uso aumentaban más de un 50%, pero los soportes de los registros individuales de prestación de servicios solamente crecían no más de un 6%. Y si el gobierno entonces y el grupo de especialistas tomaba esa información, lo que estaban justificando era que se disparaban los presupuestos y el monto de la UPC, y entonces iban a ser mucho más recursos los que les iba a tener que buscar el gobierno para entregarle a las EPS. De tal manera que con esta información tan descabellada da la posibilidad, las normas actuales, de que si no hay información valedera, entonces se debe ajustar la UPC por la inflación. Y la inflación en Colombia fue 5.2 y le aumentaron un 0.16 por el incremento de las tecnologías de salud, por eso quedó en 5.36. De tal manera que ese fue el procedimiento y cuando hizo el incremento del gobierno o lo anunció, salieron todos los medios de comunicación comerciales
a decir que era criminal la política de Petro, que quería acabar a toda costa las EPS y que iba a poner en riesgo la salud y la vida de los colombianos, que porque no le habían incrementado los 16% que estaban pidiendo las EPS, pero cuando empezamos nosotros a mirar los datos, nos encontramos con esta información que hace un equipo de especialistas de Ladres para contrastar la información y se dan cuenta de los gastos tan excesivos que hacen las EPS en ciertos servicios, que lo que demuestran es que son un actor innecesario y supremamente ineficiente en el sistema. Así que hay que explicarlo permanentemente a la ciudadanía. Eso es parte del poder que tiene la derecha. Domina sectores económicos, domina los actores de las EPS y pretende después echarle la culpa al presidente Petro como si fuera una decisión descabellada o incluso inhumana, cuando lo inhumano ha sido en ellos, que han despilfarrado los recursos públicos de la salud, que nunca les alcanza y que justifican que por eso no tienen atención oportuna miles de colombianos que ellos deben la salud. Representante, yo precisamente quisiera preguntarle por esas entidades prestadoras de salud, las EPS, ¿cómo ve pues la situación actual que ellas se enfrentan? Algunas pues ya han pedido su retiro del sistema actual y hasta el momento hay 9 intervenidas por el gobierno nacional, que son Asmed Salud, Capresoca, Cosalud, que tiene pues también varias denuncias por al menos casi un medio millón de pesos que pues se habría refundido y que se habría dado un mal manejo de recursos públicos de la salud, EMSANAR, Famisanar, Nueva EPS, SOS EPS, Sanitas y Savia Salud. ¿Cómo ve la situación actual de las EPS? Si cree que es inminente, que pues deben eliminarse, y por supuesto, ¿cuál es la evaluación que usted hace de la intervención que ha hecho el gobierno nacional? Mire, quiero decirle varias cosas a la población. Es que las EPS están en crisis hace muchos años. Las EPS ellas mismas se liquidan porque no cumplen las condiciones como aseguradoras, que tienen que tener un capital mínimo, patrimonio adecuado, régimen de inversión de reservas técnicas. De hecho, han utilizado esos instrumentos, o mejor, esos condiciones o requisitos de habilitación para hacer EPS, la han utilizado para justificar patrimonios negativos y para desviar recursos. Recuerde que hace poco la Contraloría dijo que no se sabía qué habían hecho con más de 12 millones de pesos de dinero que le entregó el Estado, de los dineros públicos de la salud, y que no sabían a dónde habían ido ellos a parar, porque la habían hecho como reservas técnicas, pero no tenían el soporte de las inversiones líquidas que tenían que proteger esos recursos. Le explico a la gente. Si una EPS tiene un número de afiliados y sabe que una parte de esos afiliados está enfrentando unos vectores de riesgo o epidemiológico en una región, o porque ya es población que tiene enfermedades reconocidas, tratamientos, y que en determinados momentos van a recibir o necesitan procedimientos determinados, entonces ellas deberían hacer una reserva de los recursos que reciben para irlas guardando y cuando salgan las necesidades poder tener cómo pagarla. Eso lo tienen que hacer a través de instrumentos que han llamado inversiones líquidas seguras. Pero resulta que ellos hicieron la provisión, dijeron, tenemos que, de la plata que recibimos, tenemos que guardar esto, pero no aparecen en dónde las guardaron. Y entonces, ¿la plata para dónde se fue? Están denunciando el presidente Petro y otros que en el caso de Cosalud terminó la EPS como prenda de garantía para unas inversiones en proyectos de negocios privados de los directivos de una EPS. Es decir, se llevaron los recursos de la salud para negocios privados mientras le negaban a la población la atención que merecía a sus afiliados. Entonces, este modelo es un modelo que tiene que superarse, porque la intención del gobierno no es quedarse interviniendo EPS, sino que se acabe el modelo de intermediarios de EPS. No se necesita un intermediario. Y es el Estado central el que recoge los dineros. Y aquí están los prestadores, sean hospitales, clínicas o profesionales, que son los que atienden a la gente. ¿Por qué no los recursos públicos de la salud van directamente a los prestadores y se les reclama que tengan una prestación decente a la población, oportuna? ¿Por qué tiene que tener un intermediario EPS que básicamente recibe los recursos,
y decide a quién mandarlos. Terminan desviando los recursos a negocios privados o generando utilidades sobre la base de negarle servicio a la población para que les quede más plata. Entonces, ese modelo, que es el que tiene Uribe, que dice que es el que genera estímulos para la actuación eficiente, lo que ha demostrado básicamente es que es un arreglo institucional para hacer negocio privado criminal con los recursos de la salud, porque no puede ser de que además de lo que se ganan por administración, terminen generando más utilidades por utilizar instrumentos de desvío de los recursos. Así que el país tiene que saber que precisamente por eso ellos no quieren que avance la reforma a la salud, porque tiene un instrumento como el régimen tarifario para que haya unos topes en los precios de servicio y tecnología. Se busca avanzar en un sistema unificado, integral, interoperable de información para saber en tiempo real las prestaciones y los costos de los procedimientos. Se busca que se transparente la información y se busca avanzar en una gobernanza donde haya más participación ciudadana para que la población esté atento y atenta a cómo se desarrolla la prestación de los servicios. Esos son elementos que están en la reforma a la salud y ellos no quieren que avance la reforma a la salud porque saben que podríamos colocar un instrumento jurídico para impedir que sigan robando los recursos de la salud, porque cuando se roban los recursos de la salud lo que están generando es enfermedad y muerte. No estamos diciendo que nunca más van a haber enfermos, lo que estamos diciendo es que no haya unos instrumentos jurídicos que les falte el roba-roba. Lo que estamos diciendo nosotros es que ellos van a seguir queriendo muchos actores robar porque tenemos una cultura de corrupción, pero que la norma les ponga dificultades, no que les facilite como lo que pasa actualmente. Así que esto es un debate muy serio que a veces vuelve muy complejo explicarlo y que la gente no entienda, pero que sepa la población que es un elemento central si queremos una sociedad que se enfoque en un proceso de dignidad humana. Claro que sí, señor Alfredo. Incluso más adelante vamos a hablar un poco de esa reforma a la salud que, pues, según lo que plantea el pacto histórico y lo que se ha hecho durante estos años, sería la solución frente a esa intervención, porque también el relato está que desde que se propuso esta reforma a la salud, mágicamente nuestro sistema de salud se convirtió en el mejor del mundo, sin ningún defecto, y no hay nada que cambiar. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NECI DaviPlata 310-779-3518. Se está evaluando es que más adelante sí sea para todos. Lo que necesita el país. Pedí que me sacaran de allá. Un agradecimiento a todos por su sintonía aquí en el tercer canal. Métase en la mente de un delincuente, de un ladrón. A una nueva entrega de periodismo sin corrección. Pasión todo locura y estamos muy contentos. De las calles del sur. Digo, la señora, ¿me da un expreso, por favor?